Otra de las cosas que se tiene que combatir con mucha fuerza es la gente que provoca estos incendios, pues, Rodrigo. Mira, esta imagen que revisamos también está siendo investigada. Esta la revisamos ayer, estas personas que andaban con un bidón de parafina o de benzina porque iban a hacer un fuego. Esto está siendo investigado también. Aparentemente esto sería en Coyipulli. Y se está investigando porque ahí se están prendiendo pastizales, como usted lo puede ver. Hay dos personas que están aparentemente encapuchadas, encendiendo pastizales. Oye, y en todo caso, acá se están llevando adelante varias investigaciones. Hay como 180 listas que se están siguiendo, pero hay 13 investigaciones que al menos podrían tener identificado personas. 11 detenidos, de los cuales uno quedó en prisión preventiva. Aquí el problema aquí es que uno queda en prisión preventiva porque es para que la pena por el delito de incendio doloso sea grande, como es, tiene que comprobarse que es intencional y no producto de una negligencia, un descuido, que no, que estaba quemando un potrero porque lo voy a sembrar con no sé qué, no, que estaba soldando un portón y la chispa prendió el fuego, digamos. Claro. Entonces, la intencionalidad es un factor clave, pero resulta insólito con toda la tragedia que estamos viviendo, Michelle, un detenido en prisión preventiva. Bueno, la verdad es que debemos comprender también aquí la relevancia de las argumentaciones por parte de la Fiscalía y la relevancia de que modernicemos incluso el levantamiento de pruebas, de testimonio, porque básicamente cuando estamos hablando del sistema de justicia, los tribunales se manejan sobre un desde y un hasta. Y ese desde y ese hasta, lo que se puede en términos de garantías entregar, está asociado, entre otras cosas, a lo que se ponga sobre la mesa. Y creo que ahí es fundamental probablemente incluso especializar a las fiscalías o algunas fiscalías, sobre todo en estas zonas. Sí, hay una unidad especializada en casos de incendio. Exacto, y por lo tanto, además especializarlas no solamente en la temática, sino que hablamos también en la investigación, en el peritaje, que es algo, quiero señalarles que el año 2012 la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados ya se había planteado como una necesidad y urgencia el poder fortalecer lo que es la investigación de incendios, que se hace, pero eso tiene impacto en dos elementos. Uno, el aprendizaje, el mejoramiento del sistema, tú sabes el origen, la causa, etc. Claro. Y dos, tiene impacto precisamente en situaciones como esta, donde un juez tiene que tomar decisiones sobre la base de las pruebas, los testimonios, y eso es muy importante. Ahí yo creo que tenemos que, ya con el nivel de situación que hemos tenido durante la última década en términos de destrucción, también obviamente especializar fiscales, y eso implica enviar personas fuera de Chile a prepararse también. Sí, ahí además hay ciencia, hay tecnología detrás que se debe utilizar para este tipo de investigaciones. Para eso se necesitan recursos, porque finalmente, claro, si tú hablas de que necesitamos tecnología, ¿qué tipo de tecnología? Bueno, partiendo, por ejemplo, porque lo que tú necesitas, voy a poner solamente un ejemplo. Hoy día hemos avanzado, mira, en algo tan básico, ayer lo comentábamos, respecto de aviones de observación. Antiguamente se utilizaba una avioneta donde iba una persona de CONAF arriba mirando. Hoy día incorporaron y hay visión térmica y por lo tanto tú puedes ver el avance. Bueno, pero ¿cómo estamos haciendo más observación? Tenemos drones, no estoy hablando del dron más casi doméstico que muchas veces vemos, sino que drones ya como los que vemos y que básicamente nosotros solemos verlos en el ámbito militar, pero que tienen otro uso. Mesa, digamos. Exactamente. Y que tienen autonomía de vuelo que no son de 1 hora o 2 horas. Claro. O sea, ¿cómo estamos mirando el territorio? Y mira, también me acordaba ayer de un reportaje que hizo Canal 13, Tele 13, donde incluso habían imágenes de drones arriba, donde, por ejemplo, hace algún tiempo atrás se mostraba una persona encendiendo en la zona de conflicto. Bueno, pero hoy día tú tienes drones militares que pueden ser usados para el ámbito civil, claro, y que te permite autonomía de vuelo de muchas horas, o sea, de todo el día, y estar mirando. Esas imágenes, por ejemplo, en un momento dado son clave.
son fundamentales. Con una vigilancia permanente. Ahora, mira, aquí estaba leyendo un artículo que tiene que ver con una información que maneja la Corporación Chilena de la Madera. Y la persecución de estos delitos es fundamental para bajar los incendios intencionales. Porque resulta que dice que apenas el 1% de siniestros intencionales es castigado. Y si nosotros lo llevamos a cifras, 14.000 incendios intencionales reportados en los últimos 5 años, menos del 1% ha llegado a sancionar a los culpables. Entonces, hay una sensación de impunidad asociada a esto. Y por lo tanto, la lectura que quizás no hacemos, porque nos vamos desde la detención hasta la decisión de un juez, pero no estamos concentrándonos en decir, a ver, en ese camino, ¿qué es lo que se pudo haber hecho mejor para que al menos el juez hubiese tenido que estar más presionado a tomar una medida menos garantista quizá? O sea, en ese desde y ese hasta hubiese estado quizá incluso en la mitad. Por ejemplo, la prisión preventiva. Entonces, algún tipo de sanción. Exacto. Entonces, ahí la investigación, porque además estamos con la presunción, siempre que nunca debemos olvidarnos, la presunción de inocencia, y por lo tanto hay que probar eso. Y ahí la investigación es clave, por lo tanto no debemos minimizar, y eso implica recursos, preparación de personas. Y es súper complicado, porque al final Chile tiene un tema de un territorio súper escarpado. Entonces, de estos gallos se meten en cualquier quiebra. Y la otra vez también veíamos un video hace unos años atrás de unos cabros, un grupo de cabros jóvenes que por choreza, así, oye, compadre, voy a prender aquí. Y con un soplete prendían un bosque. Bueno, o sea, ¿cómo lucháis contra los negligentes? El que tira la colilla de cigarro, el que deja un vidrio tirado en el suelo y que por efecto lupa se prende fuego. Que hace un asado en un bosque. El compadre que hace un asado en el bosque y no lo deja bien apagado. Y el compadre que es pirómano derechamente, o que son gente que lo hace por divertirse, porque también tiene que ver con irresponsabilidad, con cierta indolencia. O sea, son muchos los factores, esto es súper difícil en un territorio como el chileno. Y por lo tanto la investigación, entre otras cosas, te va a definir y te va a marcar una línea. Esto es un delito, esta es una persona que debe ser sancionada. Mira, esta persona está libre, pero no quedarnos en eso solamente. Es qué es lo que pasó en la década de los 90 más o menos. Yo creo que ya muchos se han olvidado, pero muchos incendios partían en Valparaíso a eso de las 3, 4 de la tarde, y se veían que algunos incendios partían porque, claro, los niños en verano salían y era entretenido ver a los aviones. Entonces, literalmente, como se dice, jugaban con fuego. Y nos olvidamos que en la época de Año Nuevo se generaban incendios en Viña del Mar y Valparaíso porque la gente usaba en ese tiempo fuegos artificiales. O sea, o sea, en ese tiempo obviamente el uso de fuegos artificiales no estaba prohibido. No era un delito. Pero cuando tú haces la investigación dices, no es delito. Ah, pero aquí hay una conducta que hay que intervenir con una norma, con educación, etcétera. Por eso que la investigación es tan importante. Y hay un concepto que siempre sale en este tipo de cuestiones. Piromanía. Estamos con Alexandra Vidal, psicóloga. ¿Cómo estás, Alexandra? Bien. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Hola, ¿cómo Queremos estás? entender qué es esto de los pirómanos. ¿Qué pasa en una persona? Porque lo que vemos ahí en imágenes, ¿qué son pirómanos o son, no sé, delincuentes? Sí, claro. Uno podría pensar con la magnitud y la gravedad de los hechos, y con el daño, la poca empatía y ya las experiencias pasadas que hemos tenido, efectivamente podríamos estar frente a personas completamente enfermas, que son los pirómanos, que son los que tienen trastorno de personalidad y no tienen control de impulso y cero empatía. Es como que alivian y canalizan su sentir a través de prender fuego. Eso es la piromanía. Pero uno piensa que un pirómano podría actuar solo. Porque uno piensa, no sé, revisábamos una imagen anteriormente que tiene que ver con personas que iban cargando un bidón de combustible, 3 personas, y uno dice, ¿cómo uno de ellos no va a entrar en razón? Porque claramente, si hay una persona que está actuando de forma irracional, o sea, la mala suerte es que se juntan 3 pirómanos. Claro, es como... No hay un club nacional de pirómanos donde se juntan todos los sábados. Sí, pero hay un tema ahí súper importante lo que están diciendo. Podría ser que unos pirómanos, por ejemplo, porque no tenemos el caso de los hechos, quiénes son, pero efectivamente los otros 2 también deben tener un trastorno de personalidad, o sea, cero moral, no hay normas, no hay empatía, alguna problemática interna tienen para entrar en la misma complicidad que el enfermo que prendió y que tiró, que no hicieron nada.
¿Pero un pirómano es un enfermo? ¿O una persona que tiene una psicopatía? ¿O es un gallo que tiene otro tipo de problema? No, pues el pirómano es una persona que está enferma, que tiene un trastorno de personalidad, tiene problemas de salud mental, que en el fondo al prender fuego canaliza y sacia su sentir, como hay personas que lo hacen comiendo con las drogas, lo hace con el fuego, le produce placer. Ahora, no necesariamente estamos justificando que estos hechos hayan sido de un pirómano, podrían ser las características, pero como dices tú bien, Pri, efectivamente 3 personas, ¿cómo tocar la casualidad? Entonces podríamos hablar de 3 personas que no tienen control de impulso, que son perversos, que son psicópatas. Porque tienen un objetivo final, digamos. Claro, algo. Porque mira, uno puede entender que un pirómano disfruta con el fuego, pero ya incluso sabiendo las consecuencias a las que puede llegar ese fuego, si es que en los últimos días, ya una vez que había pasado la emergencia, se seguían informando sobre situaciones aisladas en donde habían personas intencionalmente provocando focos de incendio. Entonces, ¿el pirómano también puede disfrutar con las consecuencias dramáticas de lo que provoca? Que yo creo que el pirómano disfruta, o sea, sacia algo que le inquieta internamente, emociones o malestar, a través del fuego sin mediar las consecuencias. No es que goce con la muerte, pero goza con el fuego sin mediar. O lo que ocasiona el fuego. Porque una cosa es mirar el fuego, claro, y otra vez ver los efectos que produce el fuego. Es decir, que se queme un animal, que se queme un bosque, claro, que se queme una casa. Que esa sea su responsabilidad, o sea, probablemente ahí hay algún tipo de... Es que no hay conciencia, por ejemplo, para entenderlo, porque es difícil comprender a veces las patologías mentales, pero la persona que come no quiere estar con sobrepeso por su salud, pero come porque la ansiedad y al saciar con el alimento se aquieta. Esta persona necesita prender fuego porque así se sacia sin mediar las consecuencias posteriores, o sea, no goza con la muerte ni con que las casas se queden, o sea, goza con el fuego. Pero goza, por eso te digo, porque, no sé, un pirómano podría sentarse frente a un tambor y prender fuego ahí, o podría prender una chimenea y quedarse pegado mirando el fuego. Pero no es que, por eso te hago la pregunta, ¿goza mirando el fuego o con lo que provoca el fuego en su voracidad? Por ejemplo, puede existir que queme un bosque, que queme una casa, que queme un animal. O sea, ¿eso es lo que le provoca placer, ver la acción del fuego o el fuego mismo? No sé si me pregunto que sino porque prende un fósforo, digamos. Estás preguntando muy bien. Muy bien. Ya, muchas gracias. Así que muy bien. Felicitaciones. Es que aquí hay 2 cosas como siempre. Tenemos los psicópatas sociales y tenemos los psicópatas emocionales. Hay pirómanos que gozan con el fuego y que efectivamente podrían prender una chimenea y eso podría llevarlos a generar un incendio no intencional, sino que su intención era prender y ver fuego. Pero también tenemos los pirómanos que ya son psicópatas, que son perversos, criminales, que ellos gozan con la magnitud de lo que están provocando al prender y quemar millones de hectáreas de fuego o quemar viviendas. Y probablemente es satisfactorio ver que fue su responsabilidad, que por su conducta se produjo todo el resto. Exactamente, pero son psicópatas. Ahora, ¿un familiar se puede dar cuenta que una persona tiene esta conducta? Yo creo que siempre nosotros los familiares, los que estamos cerca a nuestros hijos, a nuestra familia, nos damos cuenta que nuestros cercanos tienen patología. Me imagino que un pirómano ha manifestado durante su desarrollo, desde la infancia, conductas que podrían llevar a otra cosa que los padres no se quieran dar cuenta o hacerse los suecos que esto no está pasando, pero uno siempre sabe cuánto calza, mide y pesa su hijo. ¿Y qué conducta pueden hacernos saltar un fusible? Falta de control, por ejemplo, desde pequeños, faltas de control de impulso, pataletas, insolencia, conductas irruptivas, reactivos y cometer otras faltas, por ejemplo, no sé, agresivo, golpear, meterse en problemas de ley, en problemas de conducta en el colegio, siempre tienen problemas conductuales, se exacerba más las adicciones a las drogas, al alcohol, al sexo, a todo lo que sea como fuera de sí, y obviamente luego eso lo va a canalizar en algo que encuentra, que lo sacia y lo calma, que es el fuego, en este caso. Claro, porque cuando hablamos de un pirómano no es que sea ocasional, sino que tiene una conducta permanente. Exactamente, goza con los bomberos, goza con las sirenas, con todo lo que sea el fuego, o sea, eso le produce un placer, pero estamos hablando ya de una cosa, de una patología enfermiza y perversa, que podría ser que en todos estos incidentes que hemos tenido estos últimos tiempos hayan algunos que son realmente perversos, o sea, psicópatas. Que eso te iba a decir, porque los psicópatas habitualmente también uno ve que son lobos solitarios,
que actúan, digamos, escondidas muchas veces, dependiendo del tipo de psicopatía que tenga, digamos, pero también debe ser difícil identificarlo, porque yo me imagino que estos gallos igual tienen cierta conciencia de que generan un daño, entonces como que la esconden. O sea, me refiero, agarran su bidón de parafina, se van a meter al bosque, prenden o prenden una casa, qué sé yo, y después tratan de zafar, que yo no fui, digamos. Ahí tú tocaste un tema muy importante, porque no hay que dejarlo pasar. Es como que no tuviesen conciencia, por eso que tienen que estar presos algunos y en tratamiento, porque no tienen conciencia, no tienen conciencia, claro, tendrían que estar, por ejemplo, ellos en una clínica psiquiátrica, porque cuando no hay conciencia de lo que tú estás haciendo, igual que el psicópata que mata gente, no tiene conciencia y sale y vuelve a matar. Esta persona va a salir, por ejemplo, y lo va a volver a hacer. No hay conciencia, hay solamente saciar su sentir, lo que le molesta, esta conducta que por alguna razón la manifestó porque viene a un hogar disfuncional, porque sus padres ya venían con predisposición genética. Pero los psicópatas también, uno ha leído muchas de diferentes tipos de psicopatía, entre ellas los pirómanos. Son personas que son muy manipuladoras, son inteligentes, calculadores. O sea, son personas, efectivamente, son personas, no te quise interrumpir, pero es que si no se me va, son personas brillantes. Eso. Tienen un CI mucho más, pero perverso. Eso es lo malo, que todos los psicópatas son tan brillantes, pero usan su inteligencia que sobrepasa en cosas psicopáticas. Y en este caso no hay conciencia. No hay conciencia de lo que están haciendo. Por eso lo van a repetir. Ahora, ¿sabes qué es lo que llama la atención y que duele además? Es que es la falta de empatía. Porque cuando nosotros mostramos imágenes realmente dramáticas y uno entiende que podemos tomar conciencia y también desde nuestra granito de arena podemos aportar en ser conscientes, en ser responsables. Cuando ayer, por ejemplo, olas de calor, no nos vamos a ir a hacer un asado a un bosque, por ejemplo. Pero resulta que al final uno ve que se puede provocar tanto daño en personas que... Claro, no es que hoy día se les gatilló esta piromanía o hoy día son criminales, sino que personas que acarrean una historia de vida detrás que lo ha llevado precisamente a eso. Y probablemente la familia, cuando uno dice, oye, el familiar se puede dar cuenta, y quizás ellos mismos han sido testigos de esta evolución, de ese proceso que los ha llevado a ser una persona tan dañina para la sociedad. ¿Sabes lo que pasa, Pris? Que es súper buena la reflexión, porque estamos en una sociedad hoy día completamente delimitada, donde la delincuencia no tiene ningún tipo de respeto y donde tú tocaste un tema importante, no hay empatía. No hay empatía porque están enfermos, son enfermos psicológicamente, tienen un trastorno no solamente de personalidad, sino que tienen eso, es con la falta de control de impulso, con la ira, con la rabia, con el odio que se han ido generando a través de los años con pura rabia. Por lo tanto, hay cero empatía en su actuar. Y por eso, en los casos más graves, tienen que estar encerrados o en una clínica psiquiátrica o simplemente en la cárcel, porque ellos no van a tomar conciencia y lo van a volver a hacer. Es como que, entre comillas, los más psicópatas perversos gozaran, sienten placer con esto. Es como la persona cuando se sacia con la comida porque tiene un comer emocional, siente placer y después viene la culpa. En este caso no. Pero viene como una forma de o hacer catarsis o una escapatoria de todo lo que les ha tocado vivir. Porque no debe vivir claramente hay una familia disfuncional detrás. Si nosotros hablamos de las mismas familias, quizás ellos mismos se sienten responsables de por qué esta persona es así y quizás por eso mismo tampoco lo denuncian. Claro, ellos tienen que haber tenido una vida súper difícil, muchas veces golpeados, maltratados, manipulados, abusados, abandonados, en condiciones psicológicas y emocionales terribles. Y por eso han desarrollado esta personalidad psicopática y que en el fondo el fuego ha podido calmar su sentir tan disfuncional. Sí, qué increíble a lo que se puede llegar. Vamos a seguir hablando de...